Voy a tratar de hacer una breve presentación porque yo creo que la idea es conversar y un poco contarles qué cosa es lo que estamos haciendo en el Ministerio y qué es lo que estamos enfrentando. Lo interesante de acá es que hemos retomado un poco el liderazgo del mundo emergente en el crecimiento y eso es una buena noticia. Luego de la crisis que hubo en América Latina, producto de la desaceleración china, lo que terminó ocurriendo es que esa brecha entre el crecimiento de los mercados desarrollados y los mercados emergentes se empezó a reducir, pero lo que está ocurriendo es que en los últimos meses sí estamos viendo que otra vez el mundo emergente está básicamente tomando más liderazgo y la brecha entre el crecimiento de ambas regiones se ha vuelto a ampliar. Yo no quiero entrar acá rápidamente, lo que sí es verdad y uno ve es que la situación del mundo desarrollado se ha venido complicando en temas políticos. Yo no sé si alguno de ustedes leyó, pero ahora se ve al Perú pues como una especie de Suiza al lado de los problemas políticos que enfrentan Inglaterra y el mismo Estados Unidos. Eso es bueno, ¿por qué? Es bueno por varias razones y una de las principales, creo yo, es que eso va a traer capitales hacia acá, ¿no? Cuando las cosas se empiezan a complicar en el resto del mundo, un país que se viene comportando con cierta responsabilidad y toma decisiones más o menos sensatas, entonces puede implicar que haya bastante optimismo con respecto al mundo emergente y especialmente países como el Perú. En ese sentido, América Latina está dividida pues, en dos bloques clarísimos, ¿no es cierto? Un bloque que es el que está básicamente inclinado hacia la economía y mercado, un bloque que es favorable a la inversión, un bloque que es favorable hacia el intercambio comercial, ¿no? Y nosotros estamos ahí, entonces estamos en una situación bastante expectante para atraer, ¿no es cierto?, inversión hacia nuestro país. En el lado de los commodities, enfrentamos, pues se nos acabó el ciclo y eso como vamos a ver más adelante, nos ha complicado un poco la situación. Antes de estar en el MEF era algo más sencillo porque por lo menos uno no tenía la restricción presupuestal, ahora sí hay. Y entonces eso pues hace la vida un poco menos cómoda. Pero lo que tenemos es que aparentemente esa bajada del ciclo de los commodities ya por lo menos se estabilizó. Inclusive tenemos cierto repunto del oro, ¿no es cierto?, que es parte importante de nuestros ingresos fiscales, producto, ¿no es cierto?, de esta desestabilización de las monedas desarrolladas que hacen que se convierta en un refugio adicional. En el entorno local, como dije, la cosa internacional, si bien está con riesgos, se nos presenta relativamente favorable en la medida en que aparentemente el tema de commodities ya se estabilizó y empezamos a ser comparativamente un país atractivo. En el tema del crecimiento, sin embargo, eso lo tenemos que capitalizar mejor. ¿Qué nos ha ocurrido en los últimos años? Básicamente nos ha ocurrido que nos hemos desacelerado. En parte, esta desaceleración está explicada, como dije, por una desaceleración global. Se ha caído gran parte de los países de la región, China se ha desacelerado, se han incrementado los riesgos, los commodities han caído. Pero también tenemos algún tema local, ¿no es cierto?, que nos ha generado, digamos, se ha amplificado esta situación del crecimiento. Si bien vemos que hemos incrementado, uno ve el crecimiento del PBI en el Perú y básicamente sí estamos en un proceso de aceleración, pero mucho de eso es producto de decisiones que se tomaron hace tiempo y es básicamente lo que uno ve es que es crecimiento basado en el sector extractivo, en el sector minero, que ha hecho pues que cuando uno ve el PBI primario es lo que está creciendo. Entonces estas son decisiones de inversión de las minas de hace 5 o 6 años que han empezado a producir y es lo que nos está ampliando el crecimiento, porque si uno le quita ese efecto, en realidad el crecimiento es bastante menor. Entonces esta es una de las primeras cosas que estamos enfrentando. Uno ve al Perú en relación a América Latina y nos va a regio, porque en realidad el resto de países está creciendo en realidad bastante menos, pero la composición del crecimiento sí nos preocupa, porque esto es un tema de una inversión que está rindiendo sus frutos, inversión que se hizo hace 5 o 6 años y que recién viene a rendir sus frutos ahora. Entonces, y este es el componente interno, ¿no es cierto? El componente interno es que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, hacer que nuestra economía vuelva a crecer y vuelva a crecer con motores sostenibles y no sea simplemente la puesta en marcha de 1 o 2 proyectos mineros. Entonces, lo que sí nosotros hemos tenido es básicamente un choque de expectativas. Que es verdad, y hay que ser justos, estas expectativas han tenido mucho que ver también con el entorno internacional y el hecho de que se nos caigan los precios de los commodities hace que el sector privado en realidad sienta que la situación no es tan benévola, pero lo que tenemos es un problema claro de expectativas, ¿no? Y esas expectativas de alguna manera nos viene complicando. ¿Dónde es donde el tema está más clave? Esas expectativas nos vienen afectando la inversión.
Ese 3.2 que hemos visto de crecimiento en la demanda interna está básicamente impulsado por el consumo. La inversión en este país viene cayendo y viene cayendo fuertemente hace ya básicamente 5 semestres consecutivos. Y eso es algo que sí tenemos que atender porque no es posible crecer en base a consumo mucho tiempo, sino hay que preguntarle a Brasil, que basó su crecimiento en el consumo por muchos trimestres y ahora llega un momento en que eso no da para más sin generar desequilibrios macroeconómicos. Entonces, esa desaceleración de la inversión, esa caída en la inversión, porque ya no podemos hablar de desaceleración, viene también complicando el tema del empleo, ¿no es cierto? Porque cuando uno invierte es que necesita contratar gente porque está ampliando la capacidad instalada de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿No es cierto? Si uno ve qué es lo que nosotros queremos hacer para el próximo año y que estamos tratando, ¿no es cierto?, digamos, lo que estamos tratando de proyectar para el próximo año, porque esto de acá no incluye los grandes cambios que queremos hacer. Esto es básicamente asumiendo que todavía no podemos implementar medidas. Lo que nosotros tenemos o estamos esperando que ocurra el próximo año es básicamente que esas expectativas en inversión se reviertan. Lo que se quiere dar es una señal de que el trato hacia la inversión va a ser un trato bastante más amigable. Tenemos un presidente que además ese es su gran asset, ese es su gran activo. Es una persona que ha estado involucrada con la inversión todo el tiempo y que los inversionistas le tienen cierta confianza. Y como alguien me decía una vez, el presidente que tenemos ahora no le tiene miedo a los grandes proyectos. Sabe exactamente negociar eso porque ha estado en ese ámbito. Y entonces se mueve muy bien, ¿no es cierto?, con las decisiones de inversión del sector privado, ¿no es cierto? Entonces sabe cómo es que opera el sector privado y entonces la manera es de llevarlo hacia que nos traigan la inversión acá sin que eso signifique, ¿no es cierto?, que haya cierto aprovechamiento de los recursos públicos, que es lo que yo creo que un poco caracterizó el gobierno anterior. Había mucho miedo sobre lo que el privado podía aprovechar en detrimento de los intereses nacionales. Yo creo que esa visión o esa manera de interactuar con el sector privado es algo que el presidente que tenemos ahora tiene mucha experiencia en hacerlo. Entonces estamos pensando que sí, que la inversión privada es lo que va a llevar, ¿no es cierto?, a sostener el crecimiento el próximo año. Más bien, vamos a tener que contraer en algo, no lo vamos a contraer en términos absolutos, pero sí en términos de PBI, porque de alguna manera, como vamos a ver más adelante, las cifras fiscales no nos van a dar, ¿no? Entonces estamos esperando un crecimiento, ahorita estamos viendo un crecimiento potencial de alrededor de 4%, que es lo que vamos a querer incrementar en el futuro cercano. Y acá viene el segundo cambio, ¿no es cierto? Cuando uno ve cómo es que queremos ir hacia adelante, uno ve que básicamente en los últimos 4 años ha sido el sector público quien ha impulsado la mayor parte de la demanda interna. Nosotros estamos abocados a tratar de hacer de que esa preponderancia se invierta y que sea el sector privado quien nos lleve a tener el crecimiento mayor posible, ¿no es cierto? Y ese crecimiento digamos, uno de los principales objetivos es lograr esa reactivación de la inversión, ¿no es cierto?, que es uno de los temas más complicados que estamos recibiendo. Y acá tenemos una cosa que viene un poco gratuita por lo que les decía, ¿no es cierto? Es un equipo económico, tanto el presidente como el premier, muy afín a la inversión privada, y eso ha generado pues un entusiasmo, ¿no? Y eso nos permite, obviamente no garantiza absolutamente nada, pero sí nos permite empezar a avanzar o a hacer reformas que nos ayuden a seguir con eso. Cuando uno ve, las expectativas de inversión han empezado a rebotar ligeramente, ¿no es cierto?, en los últimos meses, y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con las expectativas que tienen los agentes económicos para los próximos 3 meses. ¿No es cierto? Esta idea o esta sensación, ¿no es cierto?, de que va a haber un trato hacia el sector privado con un poco menos de desconfianza, es lo que en realidad está generando una expectativa que nos va a ser beneficiosa en el corto plazo, que nos va a poder ayudar a reactivar en algo. Esto no tiene ninguna validez si es que esto no viene asociado, ¿no es cierto?, con reformas claves que hagan que estas expectativas se llenen y que los agentes económicos vean que lo que están pensando va a ocurrir realmente ocurra, lo que llamamos el delivery. Va a haber que hacer delivery, si no esto se puede otra vez, ¿no? Pero es un buen punto de partida, nos da un cierto buffer para poder implementar las cosas que se quieren implementar. ¿Qué estamos pensando en el tema de inversión? Claramente la minería ya no es la principal fuente de inversión. Eso fue cuando teníamos los precios altos. Los precios bajos unidos a los problemas internos políticos han hecho pues que se nos desplome la inversión, principalmente por el tema minero.
Y lo que se está buscando pues ahora es que vamos a tener que tener otras fuentes para la inversión y la más importante va a ser infraestructura, ¿no? Yo creo que ya deben haber oído hablar hasta el cansancio de que en realidad las brechas de infraestructura en este país son tremendas y entonces la ventaja que tiene la infraestructura es que es un gasto que reactiva en el corto plazo y aumenta PIB potencial en el largo. Entonces a uno le permite hacer algún tipo de política contracíclica y a la vez, ¿no es cierto?, hacer que el producto potencial crezca, lo que genera a su vez recursos en el futuro. Entonces la infraestructura es un tema que hay un absoluto consenso, yo creo que acá izquierda, derecha, centro, todo el mundo sabe que la infraestructura es una de las prioridades que tenemos que tener. Por otro lado, acá hay otra preocupación esta es la parte, digamos, ¿no? Nosotros que necesitamos mejorar el crecimiento apuntándole a la inversión privada. Y acá es donde empiezan a aparecer los problemitas con los que tenemos que lidiar, que son el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal, que lo llaman los déficits gemelos en realidad. Hemos pasado de tener superávit en ambos a tener déficit en ambos. En el tema del déficit comercial, yo sobre todo cuando uno habla con la gente del mercado financiero, pues te dicen, bueno, y entonces ahora el tipo de cambio se va a disparar, etcétera, etcétera. La realidad es que en el Perú están ocurriendo cosas que nadie ve mucho, pero que sí son bien interesantes. Y es cuando uno ve el déficit de cuenta corriente, no importa la magnitud del déficit, lo que uno tiene que saber es si lo puede financiar o no. Y lo que viene ocurriendo en el Perú, dado este relativamente buen comportamiento que tenemos, esta economía dinámica y este respeto a la solvencia fiscal y a las cuentas fiscales ordenadas y hacia una economía de mercado, lo que tenemos es que los capitales están entrando. Y lo interesante es que ya no solamente están entrando capitales al sector minero, sino que están entrando capitales a varios sectores. Y cuando uno desagrena esta cuenta financiera se empieza a dar cuenta que acá hay un montón de inversión en empresas medianas, ¿no es cierto? Las empresas medianas en el Perú están recibiendo inversión extranjera y básicamente está siendo bien interesante ese flujo. Y lo que uno ve es que ese déficit en cuenta corriente está más que financiado con los capitales que están entrando al Perú. Entonces, por ahí, si bien hay que tenerlo, hay que cuidarlo, hay que cuidar aún más, ¿no es cierto?, que esos capitales sigan viniendo y no asustarlos. La otra restricción, que es algo que en realidad se ha vuelto algo bastante complicado, es el tema de las finanzas públicas. Nosotros hemos gozado de casi 3 o 4 años de superávit fiscal, ¿no? Lo cual generaba cierta comodidad en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque la realidad es que uno se sentía pues, que navegaba sobre arena más o menos segura. Y si uno le dice cuál es el principal variable de evaluación para el Banco Central, uno va a responder inmediatamente la inflación. ¿Cuál es la principal evaluación que uno va a hacer sobre el Ministro de Economía? Es cómo tiene las cuentas fiscales. Y la realidad es que estamos recibiendo algo que es ciertamente bastante, no nos deja mucho espacio para el confort. Entonces, lo que uno ve es que en el último año, básicamente en el 2016, el déficit se nos ha crecido tremendamente. Y se ha crecido por varias razones, ¿no? Básicamente se trató de hacer política contracíclica, como sabemos, pero lo que hemos tenido es que ese déficit se ha visto incrementado hasta casi 3.3% en los últimos 4 trimestres, ¿no? La primera razón es que ha habido menores ingresos fiscales. Y creo que esto es algo que sí sorprendió, porque si bien hubieron caídas de impuestos, y esto se tenía más o menos mapeado, el gobierno esperaba un déficit de 2,5%, ¿no?, para este año, y vamos a estar en 3, o inclusive un poco más. Entonces, lo que nosotros, ha habido una caída en los ingresos mucho mayor a lo que el propio gobierno esperaba. Y esto en realidad ha sido no solamente por la bajada de tasas, sino que ha habido un efecto no esperado de devoluciones de impuestos, o sea, otras medidas, o digamos, otros temas que en realidad la administración tributaria no había tenido mapeadas, ¿no? Entonces, lo que claramente se desprende acá es que necesitamos mejorar o alinear incentivos de la administración tributaria con el resto del país. Entonces, la principal fuente de la caída ha sido la caída en ingresos fiscales, tanto por devoluciones que por la caída de tasas. Entonces, queda claro que uno de los principales temas a los que se va a abocar el Ministerio es a tratar de mejorar esa base tributaria. Digamos, no podemos seguir en el tema donde los ingresos fiscales ya no llegan de manera fácil a través del impuesto a la renta a la minería. Ahora tenemos que generar otras maneras de que esos ingresos fiscales sean menos volátiles y sean más predecibles. Esto es un poco, en realidad, acá había la presión tributaria se nos ha caído casi en 3 puntos, ¿no? Yo me acuerdo, la SUNAT de hace 3 años propuso un fortalecimiento de la entidad a cambio de incrementar la presión tributaria en 2 puntos, y la realidad es que la ha bajado en 2 puntos. Entonces, claramente acá tenemos uno de los principales objetivos del gobierno actual,
¿no? Tenemos un tema acá claramente, y la gran sorpresa ha sido este tema, como digo yo, de las devoluciones, porque mal que bien lo de la bajada de tasas uno lo tenía más o menos esperado, ¿no? Pero esto es una de las grandes sorpresas, que no solamente no lo esperábamos nosotros que acabamos de llegar, sino el gobierno pasado no las esperó porque hubo una mala proyección en el tema de los ingresos. Por el lado del gasto, se espera que tengamos una moderación. Sin embargo, acá estábamos hablando en la mañana, se ha creado una especie de situación ambigua, situación que por un lado estamos contentos y por otro lado no tanto. La ejecución de la inversión pública se ha activado tremendamente, ¿no? Y esto se debe mucho a que los ministerios han estado abocados, ¿no es cierto?, a destrabar proyectos de inversión pública y privada, y los de inversión pública claramente han empezado a remontar. Entonces, esto nos tiene a todos muy contentos, pero claro, la situación fiscal se hace más complicada, porque a mayor ejecución va a haber mayor gasto. Es gasto del bueno, es verdad, pero hay que tener cuidado con eso y la idea es mantener el destrabe, pero de los proyectos más importantes. En el caso de remuneraciones hay unas reformas claras en seguridad que van a hacer que no sea muy difícil bajar el tema de remuneraciones, pero sí vamos a tener que tener de alguna manera algún tipo de gestión con el tema de las remuneraciones. Ha crecido mucho y no en todos los sectores que debería haber crecido. Entonces ahí vamos a tener que hacer algún tipo de gestión de personal que nos permita, ¿no es cierto?, ahora sí quitar un poco de grasa en el Estado. Entonces, esto es lo que estamos proyectando, ¿no es cierto? Ahorita es uno de los principales problemas, las principales restricciones que enfrenta el MEF. Estamos proyectando, pues, ¿no?, llegar a una consolidación fiscal. Tenemos que regresar a estas cifras fiscales confortables. No podemos seguir en esto porque ahí sí estaríamos arriesgando uno de los principales activos de la economía peruana, que es su estabilidad macroeconómica. Y esa estabilidad macroeconómica es una condición absolutamente necesaria. Puede que no sea suficiente, pero es necesaria. Si nosotros descuidamos esto, lo que sí podemos tener es un problema mayor que el que queremos resolver. Si bien es cierto, lo que hemos tenido que hacer en el corto plazo es ampliar un poco la trayectoria fiscal que estaba en la ley que mandó el gobierno anterior, porque, como dije, la principal razón es que hemos encontrado un déficit mayor de lo que el propio gobierno anterior esperaba. Esperaba 2,5 y nosotros estamos en 3. Entonces estamos partiendo de una situación más complicada y la idea es que la trayectoria de ajuste se parezca a la que había antes, ¿no?, pero partiendo de un tema menor. Entonces hemos pedido básicamente que nos permitan, para no parar la economía, suavizar el aterrizaje de las cuentas fiscales para llegar al 1%, que es el que tenemos que llegar al final del quinquenio. Yo esta discusión del tema estructural o el tema observado, a mí personalmente me gusta más, el del tema observado lo entiendo mejor, pero la idea es que vamos a llegar a la consolidación fiscal tanto en términos de déficit estructural como en términos de déficit observado. Estos cambios que queremos hacer en realidad, lo único que sigue muy sólido es el tema de la deuda pública. O sea, hemos incrementado el déficit, pero seguimos con deuda muy baja en términos del PBI. Es un país que tiene el tema de su deuda muy controlado. Y la realidad es que estos cambios nos van a seguir permitiendo mantener ese límite de 30% de deuda que este país se ha puesto hace muchos años y que está muy sólido ahí. La idea es no pasarnos para nada el déficit de 30% que nos habíamos puesto. La consolidación fiscal, ¿por dónde va a venir? Primero, que el tema de las devoluciones es un tema temporal. ¿Y de dónde han venido? El tema de las devoluciones viene porque las empresas mineras pagan a cuenta del impuesto a la renta todos los años un porcentaje mensual en función a lo pagado el año anterior. Entonces, si uno tenía el año anterior muchas utilidades porque los precios estaban altos, en el momento que esos precios se caen, ¿no?, resulta que han pagado más impuestos del que deberían. Entonces cierran el año y dicen, oye, yo he pagado todos los meses una suma que es bastante mayor que yo lo que debía pagar por todo el año, entonces tengo que devolver plata. Eso ya no va a ocurrir porque los precios ya bajaron, ¿no es cierto? Y en realidad no esperamos esa bajada. Entonces parte del ajuste que vamos a tener es que esa caída en ingresos es básicamente temporal. Vamos a tratar de reducir el gasto corriente, ¿no es cierto?, a través de algún tipo ¿cómo se llama?, de reestructuración o de mejor manejo de gestión de los recursos humanos. Y vamos a tratar de tener básicamente mayores ingresos, ¿no es cierto?, a través de una política tributaria que sea un poco más estable. Esto no incluye absolutamente nada de lo que se ha hablado de la bajada del IGB. Esto es básicamente si es que el Congreso no nos aprueba ninguna medida.
Bueno, el gasto no financiero del gobierno central, básicamente, como dije, una de las prioridades es recuperar la inversión y en eso nos vamos a abocar y va a ser la inversión privada y pública la que tenga la mayor atención. El caso de remuneraciones nos gustaría que aumente menos, pero como dije, hay un tema en seguridad y en salud que se tiene que atender. La reforma de salud y la reforma de la seguridad son deliveries que si este gobierno no da, todas esas maravillosas expectativas se van a venir abajo. Y en ese sentido son dos temas que hay que hacer de forma importante. Lo otro que hay que resaltar acá es que en el gasto no financiero el tema de APP se ha vuelto un tema crucial, ¿no es cierto? Se han dado muchas APPs, que son estas asociaciones público-privadas, son proyectos de inversión donde hay una coparticipación entre el sector público y el sector privado. Eso ha sido de alguna manera incentivado de forma muy fuerte por el gobierno anterior y eso nos ha dejado compromisos importantes en proyectos, llámese Gasoducto del Sur, Línea 2, muchos proyectos y hay varias de estas cofinanciadas que nos han dejado compromisos en el mediano plazo para que estos proyectos se puedan terminar, que es el área verde, que ven cómo ha crecido tremendamente, casi se va a triplicar, ¿no es cierto?, hacia el año 2020. Finalmente, la inversión pública, como dije, es una cosa a la que se va a dar mucho énfasis, tanto inversión pública como la inversión que va por APPs. Finalmente, yo no quiero detallar mucho qué cosa es lo que queremos hacer hacia adelante. Hay dos ejes que el MEF va a tener que plantear, aparte de temas más micro, ¿no?, como el desarrollo del mercado financiero, qué sé yo, pero hay dos que son absolutamente cruciales si es que nosotros queremos llegar a esa consolidación fiscal, aumentar nuestro PIB potencial de 4 a 5%, que son las metas que nos hemos puesto. La primera es recuperar la inversión y para eso lo que tenemos que hacer es estar muy abocados, ¿no es cierto?, a que las inversiones, ahí tenemos dos etapas, ¿no? La primera es, hay muchas inversiones que son muy buenas, que están atracadas en algún lado del sector público, y eso se va a tratar de desatracar de la manera más eficientemente posible. Y luego sí se va a tratar de reformar todos los procesos de inversión, tanto a través de Proinversión como el Sistema Nacional de Inversión Pública. Son dos sistemas que se van a reformar porque no han funcionado, han generado demasiado pipeline de proyectos que no salían, tenemos que hacer que eso fluya. Eso es lo que nosotros queremos lograr en el mediano plazo, pero en el corto vamos a tratar, ¿no es cierto?, de desatorar por lo menos los proyectos que se puedan desatorar más eficientemente. Y por el otro lado, y es una cosa que por todos lados llueve, es el tema de la famosa formalización. Esto es algo que durante muchos años se ha hablado, pero que nadie ha intentado hacerlo. Yo creo que va a ser difícil y probablemente estemos con un entusiasmo enorme y ese entusiasmo enorme nos lleve para muchos a sobreesperar de esto, pero la realidad es que sí hay un espacio político enorme para empezar a ponerle, ¿no es cierto?, dientes a este tipo de cambio. Nadie se había puesto una meta tan fuerte y nosotros nos estamos poniendo una meta de formalización bastante ambiciosa. La idea es atacarla por varios frentes, ¿no es cierto? Y yo creo que el tema de medidas tributarias es un tema simplemente de lograr una arquitectura, ¿no es cierto?, para que el resto de temas que se quieren hacer en el asunto de formalización pueda fluir más rápidamente, ¿no es cierto?, desde la capacitación a las pequeñas empresas, desde la manera de que una empresa formal tenga acceso a crédito más barato que quien no la tiene, a través de mejorar los servicios públicos, ¿no es cierto?, especialmente se ha puesto el foco en salud, educación. Y la idea es darle a la formalidad un mayor beneficio. Y para eso, ¿no es cierto?, es una de las prioridades del gobierno. Como dije, en el lado del Ministerio de Economía son dos los mensajes. Queremos reactivar la inversión y queremos apuntar hacia algún tipo de sistema que nos permita reducir la volatilidad de los ingresos públicos, ¿no es cierto?, y permitirle a las empresas un desarrollo en su evolución, que las empresas en el Perú empiecen a crecer y no se queden. Es muy bacán tener un sistema pymes, ¿no es cierto?, que funciona, pero seguimos siendo un país con la proporción de pymes más alta del mundo en relación al resto de empresas, ¿no es cierto? Las empresas cuando empiezan a crecer, empiezan a ganar productividad y pueden absorber los costos de la formalidad más rápidamente. Entonces son dos cosas que nos van a permitir pasar el crecimiento de 4 a 5, prioritarias, ¿no?, porque hay otras cosas que sí queremos hacer, son básicamente reactivar la inversión de manera decidida y atacar el tema de formalización, porque en algún momento se tiene que empezar, ¿no? La gente más pesimista me dice, no, pero eso va a ser muy poco. Sí, pero es como educación, si no empiezas ahora no vas a empezar nunca y hay que básicamente atender el problema. Este es básicamente, como dije, los ingresos del gobierno general nos estamos poniendo una meta y esta meta de formalización es una meta que vamos a trasladar a todo el sector público.
Nosotros tenemos que formalizar si queremos tener los ingresos fiscales que necesitamos tener para evitar la trampa del país de mediano ingreso. Ya no podemos seguir creciendo basados, ¿no es cierto?, en un ingreso minero, no hay otra. Tenemos que ver la manera de cambiar eso. Y se va a intentar, ¿no es cierto?, y se va a intentar con toda la decisión que se pueda. Pero tenemos unos 20 minutos como para conversar, para que ustedes puedan formular preguntas aclaratorias, así nomás no tenemos la oportunidad de tener a la responsable fundamental de las políticas económicas en el país con nosotros. A ver, ¿quién se anima? Ay, qué bueno, ya sé. Allí hay una pregunta de... Carla, creo que es Carla. ¿Pregunto? Ya. Usted dijo que querían que los ingresos fiscales, que son muy volátiles, se vuelvan más predecibles. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, esa es la pregunta que nos hace absolutamente todo el mundo. Como te digo, lo primero que se va a hacer es, son dos estrategias que queremos hacer. La primera es hacer la formalización menos adversa. Yo creo que cada empresa que quiere formalizarse, pues lo primero que ve es al cuco de la SUNAT pensando en qué momento lo esquilma. Entonces, como digo yo, van a haber dos etapas. Una es tratar de generar un sistema tributario que en primer lugar no castigue al crecimiento de las empresas. Queremos conseguir un esquema tributario que nos permita, ¿no es cierto?, que esas empresas entren en un proceso de evolución y crezcan y contraten personal y sean capaces de absorber empleo formal. El otro pilar importantísimo es que hay que cambiar la cultura de SUNAT. SUNAT tiene ahora una cultura que es increíble. Uno que está ahí ahora le sale del inconsciente esta necesidad de agarrar y coger al que está eludiendo. Yo creo que eso es muy importante, pero no es lo único a lo que te debes abocar. Cuando uno estaba, me acuerdo, yo estaba en el Banco de Crédito en el año 2008, el problema ahí era que no había a quien más prestarle porque ya le estabas prestando a todos los que conocías, ¿no es cierto? Y el banco en ese momento tenía, pues creo que el 35% de participación de mercado. Entonces el gerente general le decía, yo no puedo seguir creciendo porque no quiero tener pues, la mitad de la torta. O sea, o hago crecer la torta o yo no tengo cómo realmente tener una opción de desarrollo. Esa misma cultura hay que incluirle a la administración tributaria, ¿no es cierto? La cultura tiene que ser cómo hago para que esa persona siga, ¿no es cierto?, aportando a SUNAT y que en realidad uno no esté destinando energía y recursos a ver cómo lidia con la entidad tributaria, ¿no? La idea es que uno se ocupe en ver cómo hace para desarrollar su negocio. Ese cambio en la cultura de SUNAT es importantísimo y es lo que estamos empezando a trabajar ahora. Vamos a cambiarle los objetivos a SUNAT, ¿no es cierto? SUNAT tiene ahora como objetivo primordial la recaudación, entonces a uno no le extraña pues que en realidad anden desesperados, y la recaudación de corto plazo, ¿no? Desesperados por ver cómo le sacan lo máximo posible a los que ya tienen. Ahí sí estamos trabajando en un set de reforma para la institución, tanto de personas como de estructura, como de objetivos, que eso es lo que en el mediano plazo queremos lograr. Paralelo a eso, se va a tratar de que aquel que sí decida tener algún tipo de formalización, además de impedirle, como te digo, de facilitarle la vida y hacerle más fácil no solamente el sistema que enfrenta, facilitarle los trámites, o sea, hacerle que la formalidad no sea pues realmente una experiencia titánica, sino que sea parte, ¿no es cierto?, un byproduct de la evolución que la empresa decide tener. Hacia eso queremos apuntar. Y se va a ver algunas ayudas de ventaja, ¿no? Se va a ver cómo se le facilita el acceso a los servicios de salud a las personas que tienen empleo formal, cómo las empresas que deciden formalizarse tengan menores costos en su operación, llámese financiero, llámese costos laborales, dentro de lo que se pueda políticamente hacer. En eso estamos trabajando, armar una estructura, ¿no es cierto?, tributaria que permita eso, mejorar la cultura de SUNAT, y en base a esa arquitectura empezar a generar motores que hagan que estos incentivos de formalización sean viables y se logre el máximo potencial posible, ¿no? Gracias, Claudia. Allí tenemos más preguntas. Carlos.
Sí, usted dijo que se van a buscar más fuentes aparte de la minería, pero no especificó qué fuentes podrían ser. No, lo que queremos es, o sea, tú ahorita lo que tú ves es que la recaudación mira, un cuarto del impuesto a la renta lo tienen 50 empresas en el Perú. Eso es lo que no puede ser, eso nos vuelve el tema muy volátil, ¿no es cierto? La principal manera como estamos buscando es que más gente pague menos impuestos, esa es la idea. Ese es el objetivo número uno, ¿no? La idea es decir, nosotros sí estamos yendo hacia una trayectoria de menores impuestos y a la vez de tratar de que más gente entre a pagar unos impuestos que sean menos costosos y menos complicados. Esa es un poco la idea, ¿no? Y no depender de pocos sectores y pocas empresas para un porcentaje tan alto de la recaudación. María Angélica. Parece que hubiera preparado aquí no, pero conozco gracias. a varios. Cuando hablas de la formalización, hablas de que aparte de reducir los trámites legales para formalizarse, también hablas de incentivos, que sería mejor acceso a la salud y educación, pero ¿esto no incrementaría también el gasto público? Sí, por eso cuando tú vas a incrementar, la idea es incrementarlo acotadamente. Cuando nosotros hemos llegado, el sector público se ha multiplicado por 2 en todos los sectores, ¿no? Lo que tenemos que hacer es quitar grasa en los sectores. La SUNAT, por ejemplo, ha doblado su personal y la recaudación se ha caído. Hay que ver la manera de asignar el gasto de mejor manera y, como te digo, apalancar con el sector privado la mayor cantidad de gasto posible, ¿no es cierto? La reactivación de la inversión no solamente va a ser en inversión productiva, sino también en inversión social. Una de las cosas increíbles que yo veía cuando estaba haciendo consultoría antes de entrar al ministerio es que hay una demanda enorme por salud y educación. El sector privado tiene, la gente está pagando por educar y por sanar a sus hijos. Y eso hay una demanda muy grande, tanto para educación privada como pública. Entonces, podemos apalancar un montón con el sector privado, no solamente en construirle el colegio, sino en administrarlo, ¿no? Y lo mismo en los hospitales. Muchas de las acciones público-privadas no son solamente para construir la infraestructura, sino para manejarla y para operarla. Ahí es donde están los retos de mediano plazo importantes para hacer que esa inversión fluya de manera interesante. Y como te digo, lo que sí, yo sí siento que se deterioró mucho en los últimos 5 años es esa confianza entre el sector público y el sector privado, ¿no? Esa desconfianza creció. Una de las cosas que sí se pueden hacer y no cuesta un centavo es reconstruirla, ¿no? Ese es el... Buenas tardes. Quería hacer una pregunta sobre el crecimiento económico. Usted dijo que ya no va a depender de la economía. Entonces, en estos 5 años, ¿de qué giro de negocio, de qué sector va a depender? O sea, la inversión privada que va a traer de otros países, ¿de dónde va a ser? O sea, ¿hacia qué sector se va a dirigir? Mira, ahí viene otra de las cosas que no he puesto acá porque obviamente no es tan política, es el tema de la reforma del sistema financiero, mercado de capitales. Uno se asombraría, en el mundo pasa un poco lo que pasa acá. Yo no sé cuántos ustedes tienen ahorros, pero la realidad es que no tenemos en qué cosa poner los ahorros. A mí me encantaría que me ofrezcan algún tipo de estructura que me dé un flujo de intereses interesante, ¿no es cierto? Y que yo pueda asumir cierto riesgo. Parte de la reforma es tratar de canalizar esos flujos hacia inversiones en el Perú a través de instrumentos financieros para poderlo hacer. O sea, mucha de la plata que va a venir acá no es que va a venir pues a ser invertida en un colegio, viene a ser una invertida en un instrumento que genere la rentabilidad que producen los colegios o la rentabilidad que produce la empresa. La idea es que el crecimiento venga por la inversión indistintamente donde venga. Obviamente, y es hacer que el marco sea lo más equitativo posible para todos los sectores. Donde sí se tiene que hacer un esfuerzo especial y donde el Estado va a tener que poner mucho más esfuerzos en lo que es infraestructura, porque, la infraestructura normalmente está regulada, no es tan rentable como para que venga el privado solo a toda la infraestructura que uno quiere tener, y entonces ahí el Estado sí va a tener que tener una participación para lograr que esa infraestructura venga y se logren dar los servicios adecuados. Y lo otro es infraestructura social, ¿no? Pero como digo, se va a canalizar inversión absolutamente a todos los sectores, la participación pública va a ser más en estos temas, pero la idea es que las empresas puedan recibir financiamiento para hacer sus ampliaciones, para entrar en el capital de ellas mismas y que empecemos a crecer en todos los sectores que se pueda, ¿no? Retail, turismo, forestal. Este es un país tremendamente rico y mucha gente quiere venir. Uno va afuera y se queda realmente nubilado. ¿Qué hago?
Lo que tenemos, una vez que llega acá no sabe cómo hacerlo, porque ahí es donde empieza la traba, la complicación. La idea es que ese dinero pueda fluir hacia el país en cosas que son tremendamente rentables y que ahorita nos falta simplemente canalizarlas adecuadamente. Ahí atrás hay una pregunta. ¿Le pueden pasar el micrófono? Acá hay otra pregunta, perdón. Sí. Buenas tardes. Quisiera saber cuál es el papel que tomaría esta propuesta de reducir el IGB en un % porcentual en lo que se refiere a formalización. Mira, yo creo que el efecto no es tan directo, ¿no? Yo comparto con muchos de ustedes que esa medida sola no va a formalizar nada. O sea, si yo no pago un impuesto de 18, ¿por qué voy a pagar si es 17? Yo al inicio tenía mucho más resquemor con respecto a la medida, pero cuando he visto cómo empiezan yo creo que la medida va a formalizar, va a generar más un efecto sobre el propio sector público que sobre el privado. Es una medida que está forzando, ¿no es cierto?, tanto a la autoridad tributaria como a las autoridades fiscales en el Perú a ser un poco más creativos y ver de dónde voy a sacar, ¿no es cierto?, esta idea de ampliar la base que te decía. Entonces, la idea de bajar el IGB es un tema de señal. Tú quieres darle la señal clara, no solamente al sector privado, sino también al sector público de que a eso vas, ¿no? Y esa es un poco la medida. Va a venir acompañada con otros temas de formalización que claramente van a ayudar, pero por sí sola no va a generar una formalización muy grande, y es más, tiene su esto porque claro, es un costo que ahorita vamos a tener que asumir cuando nuestros ingresos no están tan bollantes. Pero sí es interesante la expectativa que genera también al interior del sector público, ¿no? Es, bueno, si bien esta bajada, ¿cómo podemos hacer para que ahora más la puedan pagar, ¿no? Yo creo que la idea es más un tema de guía, de visión de mediano plazo, que un tema de formalización de corto plazo. Usted mencionó que por el mismo hecho de tener un déficit fiscal que nos ajusta bastante, el gobierno pensaba destrabar de forma cautelosa determinados proyectos que generen mayor eficiencia. Mi pregunta es sobre unos proyectos específicos. En el caso de, por ejemplo, el gasoducto del sur y la refinería de Talara. El más complicado de todos, creo. En la refinería de Talara, ¿se ha medido la eficiencia que pueden tener esos proyectos en un contexto internacional en el que el precio del petróleo, hidrocarburos se han reducido casi 5 veces? Mira, la eficiencia de los proyectos es un tema que tiene varias dimensiones. Hay un tema político en el tema del gasoducto, ¿no? Yo creo que parte importante de la decisión de hacerlo fue darle al sur del Perú, ¿no es cierto?, una viabilidad económica. Si uno ve, por eso uno tiene que ver las medidas un poco más allá, las decisiones que se toman un poco más allá del efecto inmediato en la economía, y es que la sostenibilidad política en el Perú es crucial. Yo no sé, en las últimas 3 elecciones nos hemos muerto de pánico todos, ¿no? ¿Y de dónde ha venido ese pánico? Del sur. Entonces, parte del problema que quiere resolver el gasoducto es darle una sostenibilidad política al país en el mediano plazo. La idea es que, evidentemente, si uno lo mira con un tema puramente económico, tiene sus problemas, ¿no? Pero la realidad es que eso lo que busca apuntar es hacia un desarrollo, ¿no es cierto?, de la zona sur del país, que es la que hasta el momento es la más descontenta, ¿no es cierto?, con la evolución económica del Perú. Destrabarlo es complicado, sí, ¿no?, porque ha tenido, pues, el proceso de adjudicación ha tenido sus fallas, pero sí es una de las cosas que hay que hacer, no solamente para reactivar la inversión de corto plazo, sino para darle viabilidad política al Perú, porque, como dije, la fuente de todas nuestras angustias en cada elección ha venido sobre todo de esa zona, ¿no? Siguiente pregunta, allá en la penúltima. Justo uno de los temas que tocaste fue del crecimiento económico del Perú, pero sostenible, que muchos nos estamos basando en la minería y con la caída del precio de commodities y eso, digamos, nos está afectando en gran medida el crecimiento, ¿no? Entonces, una de las formas de tener un crecimiento sostenible, digamos, es el desarrollo de la industria, más que, o sea, basarnos en lo que es actividades económicas extractivas, sino en lo de que es manufactura, industria, todo eso, ¿no? Entonces, si bien el gasto público tiene que darse en educación, medicina, salud, etc., etc., ¿qué tan prioritario es, digamos, el desarrollo de una industria? O sea, tomar medidas para que las MIPES crezcan, porque así también, si son más grandes, van a la larga van a pagar más impuestos y va a haber una mayor recaudación fiscal, ¿no?
Eso es una de las prioridades, como te digo. Además, la industria es importante, pero también los servicios son importantes, el turismo es importante. La idea, como digo, es generar un proceso de incremento en la productividad de las empresas para absorber la formalización y no bajar ¿cómo se llama? La valla lo que nosotros tenemos es, las empresas en el Perú, pues el 95% son empresas unipersonales, ¿no? Eso obviamente no es una cosa que nos va a llevar a mucho si es que no intentamos por lo menos empezar a cambiar eso y que la gente empiece a emplearse y tener derechos y tener, digamos, pensión y tener acceso a seguro y tener porque mucha de la gente cree que puede hacer más dinero trabajando solo haciendo su tiendita, ¿no? La idea es, oye, no, a ti te va a ir bastante mejor y vas a ganar más dinero y vas a poder tener un flujo de vida bastante más estable si nosotros logramos incorporar esas personas a las empresas formales y que vayan creciendo de esa manera. El crecimiento del Perú, yo discrepo en que ha sido solamente minero. Yo creo que cuando uno ve en lo que ha crecido el Perú no ha crecido solamente en minería, el Perú ha crecido en retail, ha crecido en construcción, porque lo que hemos tenido, además es que hemos sido muy buenos administrando ese dinero en la minería. El Perú, cuando tenía estos ingresos ingentes, los guardó, ¿no es cierto? Eso nos permite ahorita tener una deuda baja, nos permite tener, por más complicada que esté la situación fiscal, tenemos ahorros, tenemos la manera de todavía poder implementar ciertas políticas públicas. Esa ortodoxia fiscal, esa buena política monetaria ha permitido baja inflación, que ha permitido bajas tasas de interés. Entonces, lo que uno ve es el boom que ha habido en el crédito a todo nivel, a las grandes, a las pequeñas, a las medianas, a los créditos de consumo. Entonces, nosotros hemos tenido un crecimiento que si bien fue impulsado por la minería, es porque la minería tiene un rol importantísimo en la estabilidad macroeconómica. Esa estabilidad nos ha permitido un crecimiento muy interesante y muy por encima del resto de la región. Entonces, nuestro crecimiento no ha sido solo minero, hemos tenido una capacidad de administrar, ¿no es cierto?, nuestra casa, que ha permitido que se reduzcan los costos para para toda la población en todos los sectores en general. Yo me acuerdo una vez fui a hacer unas presentaciones para la Sociedad Nacional de Minería y todo el mundo preguntando por el canon, y las regiones que más crecieron no son las que tenían canon, eran las regiones, llámese el norte del Perú, ¿no es cierto? Crecieron en base al comercio, a los servicios, y eso fue posible porque hubo un crédito razonable, porque la inflación estuvo baja, y porque de alguna manera el Estado acompañó en temas de crecimiento. Entonces, lo que sí es verdad es que la inversión estuvo muy dependiente del sector minero y la recaudación también. Entonces, no es el crecimiento lo que depende de la minería. En el Perú, la minería se volvió demasiado importante en el mercado de capitales, se volvió demasiado importante en la inversión y se volvió demasiado importante en la recaudación. Ahí es donde hay que bajarle el peso. Pero en el crecimiento hemos crecido en casi todos los sectores, me parece. Aquí hay una pregunta en el centro. Buenas tardes. Quería preguntar, no sé si eso, disculpe por sacar el tema político, pero también respecto a todas las medidas que nos ha presentado para fomentar la inversión y la formalización, ¿qué tanto de eso es posible realizar sin tener un apoyo suficiente del sector del Poder Legislativo? Mira, sí es posible porque básicamente hay una cosa bien interesante que ha ocurrido, ¿no? Que ahora el legislativo no le va a poder echar la culpa al resto de partidos. Ahora el legislativo tiene un claro líder, que es la oposición nuestra, y entonces van a tener que hacer el mayor esfuerzo posible por hacer una buena gestión si es que quieren ser gobierno después. Lo otro que se facilita es que uno, a la hora de tratar de generar consensos, habla solamente con un lado, no hay esta atomización tan grande. La idea, yo creo que uno de los retos políticos que tiene este gobierno es básicamente mantener esa buena relación con la oposición, porque solo no va a poder hacer nada. Yo eso lo veo como un activo, fíjate, yo veía en el gobierno anterior donde se pasaban todas estas supuestas reformas, básicamente casi con digitarlas y no resultó para nada. Y yo creo que una buena negociación, una buena explicación de las reformas hace que se reflexionen mejor y que de esa manera salgan mejores. Yo veo que es una dificultad, porque claro, hay que consensuar, ¿no? Uno ya no simplemente puede agarrar y decir, yo quiero hacer esta reforma y pasarla casi por un trámite por el Congreso. Ahora va a haber que hacer un trabajo de uniformizar criterios mucho mayor.
pero eso no es imposible, es posible. Y hasta el momento, toda la relación que hemos tenido con el Congreso para pasar la norma de Dow-Ram, para pasar el tema de la ampliación del déficit, lo hemos obtenido, en la medida en que uno lo discuta y lo consensúe adecuadamente, ¿no? Y tenemos una última pregunta porque ya nos estamos a hacer, ya va a ser casi 2:30. Aquí había una pregunta, me van a disculpar los demás, creo que Claudia con su franqueza y su capacidad ha incentivado mucho la participación de ustedes, lo cual está muy bien, pero nos habíamos puesto el límite de las 2:30. A ver, entonces la última pregunta, por favor. Sí, hola. ¿A dónde cree que vamos con esta reforma que se quiere hacer el SNIP y qué expectativas cree que se puede tener? Mire, el SNIP, yo estaba hablando con la gente que eran los SNIPólogos cuando esto se inició. En esa época el SNIP sí paraba proyectos, ahora no para ni uno. Y la gente lo detesta, incluido, porque lo que ha ocurrido con el SNIP es que el SNIP se ha vuelto un trámite. Y el objetivo es cumplir el trámite. Nadie está pensando en que si el proyecto que se va a hacer realmente cumple con brindar el servicio que quiere dar, o que si el proyecto que se va a hacer tiene adecuado costo de mantenimiento, o si realmente cubre una brecha de salud o educación o de infraestructura. El SNIP se ha vuelto un trámite, y el trámite, entonces, cuando yo llegué al ministerio, la idea es, mira, ¿cómo hemos reducido el tiempo del trámite? Pero le dije, pero ponte a pensar si ese trámite es el que tienes que hacer, porque lo que genera es esta sensación de que no da ningún valor agregado. Entonces, el que tiene que pasar por el SNIP siente que tiene que pasar por esto y no entiende para qué. Y entonces tiene que irle literalmente a rogar al Ministerio de Economía que por favor le acelere el trámite. Y a eso tiene que estar abocado el SNIP, es a garantizar que eso se dé. Y como dije, se pararon proyectos muy importantes cuando el SNIP se originó, cuando PPK era ministro de Economía, y ahí el SNIP no era tan vilipendiado, ¿no? Ahora es vilipendiado porque yo creo que todo el mundo siente que no sirve para nada, salvo pasar un trámite adicional. Eso es lo que queremos reformar. Queremos darle al SNIP la razón que realmente tiene. Este proyecto es sostenible, cierra alguna brecha, está financiado, tiene su costo de mantenimiento, porque ahorita lo que hay es básicamente uno va a su presupuesto y pone una bolsa de gasto y no sabe ni en qué lo va a gastar. Entonces, cuando empieza, entonces ya se llena de proyectos que no están mal hechos, están mal. Lo que uno quiere ahora es que esa etapa, ¿no es cierto? A la hora que yo digo, yo quiero hacer esto, es para qué lo quiero hacer, me cierra alguna brecha, no me la cierra, tengo la plata para hacerlo, y a partir de ahí, entonces generar un trámite que no sea pues un trámite, que la idea sea garantizar que los servicios se den adecuadamente. No, ahorita el SNIP uno siente que yo no sé para qué tengo que pasar, igual me lo van a dar, pero me están complicando la vida de una manera espantosa porque me demoro, me tengo que ir a rogar al Ministerio de Economía que me lo pase, entonces todo el mundo está descontento y la realidad es que no has mejorado ni la calidad del gasto ni has parado nada, ¿no? La idea de la reforma del SNIP es esa. Bueno, Claudia, yo creo que has sido muy generosa con tu tiempo y la franqueza y la capacidad profesional y de experiencia privada y pública que ha demostrado en esta charla. Yo creo que todos nos hemos beneficiado con una gran exposición y le damos un fuerte aplauso.